asientos. Bendecimos el nombre del Señor en esta mañana. Para los que no me conocen, creo que todos me conocen, pero para los que no me conocen, mi nombre es Fabiana. Soy miembro de esta casa, soy hija de esta casa. Gracias. Gracias, Jesús. Soy hija de esta casa, decía, y yo recuerdo a veces cuando me toca darle clase a las adolescentes, yo digo, wow, o sea, yo llegué siendo una adolescente y ahora yo estoy dándole clase a las adolescentes. Y por eso mi corazón se llena de gozo por ver la fidelidad de Dios en mi vida. De ver cómo el Señor me ha visto, cómo el Señor me ha escogido, cómo el Señor me ha restaurado, cómo el Señor me ha limpiado, porque Él es el Dios que nos ve. Y el día de hoy estaremos hablando, como le dije, el Dios que te ve en lo secreto. Y nos vamos a ir a la historia de Ana en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo del 5 en adelante. Vamos a leer hasta el 19, pero vamos a ir leyendo poco a poco. Y dice aquí: pero a Ana daba una parte escogida, refiriéndose a Elcana. Elcana era el esposo de Ana. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, Penina, la otra mujer del Elcana, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Dice el versículo 8: y Elcana su marido le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y me imagino que si hubiéramos estado en este tiempo, ¿verdad? Yo añadiría a ese versículo que Ana le hubiera dicho a Elcana: tú estás invalidando mis emociones porque tú no sabes lo que significa para mí no poder tener hijos. Entonces dice aquí: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Pueden dejarlo en ese versículo. Y una de las experiencias humanas más complejas que podemos experimentar es usted estar atravesando un momento difícil y usted sentir o pensar de que el otro no le entiende, de que usted está pasando un dolor, un problema y que quizá nadie se ha dado cuenta, que usted se siente como invisible a los demás. Y eso le pasaba a Ana. Ana tenía un problema y este mensaje lo vamos a dividir en 3 partes: un problema, una oración y una solución. Dígaselo al que está a su lado: un problema, una oración y una solución. Y Ana dice aquí que tenía problema, era estéril. Ser estéril en ese tiempo significaba que básicamente podían interpretarlo como una maldición de parte del Señor, porque más para adelante dice que los hijos eran bendición de Jehová. Entonces en ese tiempo una mujer que era estéril, el pueblo, el entorno interpretaba de que había un pecado oculto en esa persona, había algo mal con ella y por eso esa persona no podía tener hijos. Pero no obstante a su esterilidad, Ana tenía Penina también, que le recordaba cada día, cada año, que ella era estéril, que yo tengo hijos, que quizá Elcana me dio a mí, para mis hijos, pero tú eres estéril, a ti te dieron para ti sola.
Y todo eso fue llenando la copa de Ana, yo me imagino. Porque primero era estéril. Penina le recordaba cada día su problema. Y dice aquí en este versículo que ella fue delante de Jehová y lloraba con gran angustia. ¿Y qué nos quiere decir esta palabra en esta mañana? De que hay situaciones que Dios va a traer a tu vida, no para que tú te acomodes con la situación, sino para que tú te incomodes y tú puedas crecer y alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida. Porque quizás si Ana no tiene a Penina, esa espinita, y tú eres estéril, tú no puedes tener hijos, tú esto, tú lo otro, quizás ella se hubiera acomodado, porque el Cana no tenía problema con ella. El Cana le dijo, pero ¿y qué es lo que pasa? O sea, yo estoy tranquila, a mí eso no me interesa. Pero Penina empujó a Ana a su propósito, porque fue hasta ese tiempo, hasta ese momento, que dijo Ana y fue delante del Señor y dice que lloró amargamente. Hay otro versículo que dice que Ana abrió su alma, desbordó su alma delante de la presencia del Señor. Y en muchas ocasiones hay situaciones que Dios va a permitir en nuestras vidas para llevarnos al secreto. ¿Por qué Dios quiere llevarnos al secreto? Porque es solamente en el secreto que nuestra vida va a ser transformada, va a ser restaurada, va a ser avivada, va a ser quebrantada. Porque es que si nosotros no tenemos la capacidad de recibir un milagro, Dios no nos lo va a dar. Dios tiene que prepararte primero. Eso es como que un padre le dé a un hijo la llave de un vehículo sin manejar. Vas a chocar, vas a sufrir un accidente. La bendición, lo que puede ser bendición, se puede convertir en maldición si no es en el tiempo correcto. Y cantábamos esa canción de Tu Fidelidad, porque también quiero vincularlo con un testimonio de una situación de salud que me pasó. Y recuerdo que tenía un problema gastrointestinal, que era un tema muy fuerte para mí, porque cuando me agarraba ese dolor, era como que mi mundo se frizaba. Y en medio del dolor, en medio de lágrimas, yo siempre cantaba: Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. A veces llegaba tarde al trabajo porque me sentía mal, estaba mal, me dolía mi cuerpo. Y yo cantaba y yo: Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande. Porque es que tu problema no anula lo que Dios dijo sobre ti. Tu problema no cancela la palabra de Dios. Tu problema no es el problema es tu actitud ante el problema. Porque es que si el problema fue para llevarte al secreto, tú tienes que estar en el secreto con ese problema. Y yo recuerdo que, creo que fue a principio de año, que invitaron a un pastor para cerrar el tiempo del ayuno. Y él hablaba de que a veces nosotros le pedimos a Dios un milagro, pero quizá nuestro milagro es saber que Dios está con nosotros en ese proceso. Y yo recuerdo que mientras ese pastor ministraba, yo me pasé el culto entero, llora. Y el Señor ministrándome: yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. ¿Y qué pasa con el problema? Que el problema nos desafía. El problema nos desafía a creer sin ver. Porque yo tenía un malestar. Y era un malestar fuerte. ¿Y qué pasa con esto? Que voy a la doctora, ella ya me pone varios tratamientos, se gasta dinero, me dice: ya, si ese tratamiento no te funciona, tengo que hacerte un estudio más profundo. Y hay que anestesiarte para realizar el estudio. Les cuento que eso fue, por ejemplo, esta semana. Y me dice ella que vaya a la neumóloga, etcétera, la cardióloga, para realizar el estudio porque se colocó una anestesia.
Y amados, a mí me agarró una gripe después de eso. Porque el estudio no se puede realizar con gripe. Yo estaba bien cuando yo fui. Y el Señor permitió que me diera esa gripe para continuar y Él hacer su milagro. Esa gripe fue como un entretenimiento. Ok, hay que hacer el estudio, está bien. Ve al neumólogo a buscar tu papel, al cardiólogo. Y la neumóloga me dijo, es que cuando yo llegué a ir donde la neumóloga, casi tú no te puedes hacer ese estudio. Y yo, bueno, Señor, y entonces, medicamento mientras tanto. Y cuando me daba ese dolor, porque le estoy diciendo que todo eso fue un proceso de meses, como casi un año. O me daba ese dolor en la mañana o en la noche. A veces yo hasta lo pensaba venir a la iglesia, porque cuando tenía ese dolor no podía estar mucho sentada, no podía estar acostada, como que todo me molestaba. Y en medio de ese dolor yo volvía, y sabiendo ahora que tengo gripe, y yo, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande. Y yo ponía esa canción y la repetía y cantaba, Padre, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad. Y me derramaba delante del Señor. Y yo veía como poco a poco esa situación me iba empujando a buscar más de Dios. ¿Y qué sucede? Que como dice aquí la historia de Ana, hubo un momento que Ana hizo una oración. Que fue la oración, yo me imagino, cuando ella dijo, ya yo no puedo más. Ya yo me cansé de ser estéril. Ya yo me cansé de que Penina se burle de mí. Ya yo me cansé de que todo el mundo piense que el Señor quizás me está castigando con algo que yo ni siquiera sé. No es como ahora que el que tiene problemas va al médico y reproducción asistida y esto. No. Ana tenía su mochila fuerte, porque aparte de que ella tenía su problema, tener una persona recordándote todos los días, eso hace que el problema se identifique. Y yo recuerdo que en la última vigilia de jóvenes que se hizo, Libres del Temor, Luis creo que ese día predicó, no recuerdo bien. Y durante la vigilia, en una él me agarra y ora por mí. Y ora. Yo no le puedo decir que Luis oró. Yo lo que le puedo decir es que al día siguiente yo no tuve dolor. Que al segundo día tampoco yo tuve dolor. Y les cuento que el estudio, yo le decía a Luis o a Mayo, es que yo no sé ni de qué el Señor me sanó, porque es que el estudio ni siquiera me lo hice. Dios te ve. En el secreto Dios te ve. Pero tiene que haber una oración sincera. Tiene que haber una oración donde ya tú digas, Padre, hasta aquí llegué, Señor. Padre, cumple tu propósito en mí. Tú eres el sanador. Tú eres el sanador. Tú eres el Dios fiel. Tú eres el Dios fiel. Pero les cuento algo más. En el 2019 a mí me operaron. Y en ese momento uno de mis ovarios estaba afectado. Y el punto es que el médico dice que tienen que retirarme el ovario derecho, que está muy afectado. Que eso no significa como que yo no pueda tener hijos, pero como que puede ser más, aquí hay médicos, o sea, como que puede ser un poquito más complicado el tema. Bueno, está bien, ok. Y en ese momento yo seguía aferrada al Señor. Tiempo después me operan todo. La doctora me envía a hacer una sonografía. Pero antes de esa sonografía, yo recuerdo que yo siempre he orado y siempre le he pedido a Dios
todo lo que yo sé, por ejemplo, que en mi familia, presión, esto, lo otro, yo, Señor, yo cancelo eso sobre mí. Yo tengo tu sangre, yo tengo tu ADN y todo. O sea, yo le he dicho al Señor, hasta si es necesario, cámbiame el tipo de sangre, pero yo no tengo por qué heredar esa situación. Yo no tengo por qué heredar eso. Y yo siempre le pedí al Señor, después de esa cirugía, Padre, tú puedes hacer mi sistema nuevo. Padre, tú eres el Dios de milagros y yo creo en ti y yo sé que tú lo puedes hacer nuevo. Y yo no recibo esa palabra y yo la cancelo sobre mi vida. Y me derramaba delante del Señor, y cada vez que oraban aquí por milagros, yo levantaba mi mano y yo le pedía al Señor de que Él hiciera un milagro en mí, un milagro creativo. Pues volvemos a la sonografía. Me hacen la sonografía. Cuando yo se lo llevo, uno siempre ve los resultados antes de llegar donde la doctora. Básico. Ovario izquierdo tantos centímetros, ovario derecho tantos centímetros. Eso a mí me bloqueó la cabeza. Yo dije, no, esto está mal. Y yo voy donde Loli y le digo, Loli, pero cuando a mí me operaron, porque yo con la anestesia, ustedes saben que con anestesia uno no está 100%. Yo, Loli, cuando a mí me operaron, ¿qué fue lo que dijo el médico? No, él dijo esto, que te iban a retirar un ovario por esto. Y yo, pero es que yo me hice una sonografía y sale ovario derecho tantos centímetros. O sea, hay un ovario ahí. Voy donde la doctora, de nuevo, ella lo ve normal. Y yo le digo, doctora, cuando a mí me operaron, porque todavía no podía creer, aún yo orando por eso, todavía yo no podía creer que Dios había hecho el milagro. Y me he hecho como 3 sonografías más y sale ovario derecho. Yo no sé cómo se llama tu problema. Yo no sé cómo se llama tu situación. Yo no sé qué tú le estás pidiendo al Señor en esta mañana. Pero yo quiero hablarte de un Dios que sana. Yo quiero hablarte de un Dios que restaura. Yo quiero decirte que Dios, aleluya. Oh, Cristo, yo te amo, Cristo. Oh, donde estuviéramos, Señor. Oh, ¿dónde, Padre? ¿Dónde estuviéramos? Aleluya, aleluya, aleluya. Yo no sé por qué tú estás pidiendo en esta mañana, pero Dios, el Roí, el Dios que te ve, el que te ve en los secretos, el que te ve llorando todas las noches, el que te ve clamando por tus hijos, el que te ve clamando por tu familia. Él puede hacer el milagro. Él puede hacer el milagro. Pero debemos estar en el secreto. Debemos estar en el secreto. Debemos pedirle con corazones confiados. Debemos pedir creyendo que hay sanidad, creyendo que hay liberación, creyendo que hay libertad, confiando en que Dios lo puede hacer. Y ustedes me dirán, pero es que yo tengo muchos años ya orando. Sí, pero seguro quizás tú no estás pidiendo de la manera correcta. Porque hay otro versículo en la Biblia que habla de que a veces le pedimos a Dios y pedimos mal. Imagínense que Ana hubiera pedido a su hijo pidiéndole, Señor, yo quiero avergonzar a Penina, dame un hijo para avergonzarla. Dame un hijo para que ella pueda ver que yo también soy una mujer y puedo dar hijos. Pero esa no fue la intención de Ana. Esa no fue la intención de Ana. Dice el versículo que ella le pidió un hijo y le prometió también que cuando el niño fuera creciendo, que lo iba a entregar en el templo para que él sirviera a Dios. Entonces, yo quiero preguntarte esta mañana, ya yo no sé por qué parte del guión yo voy, pero yo quiero preguntarte esta mañana, ¿con qué intención? ¿Qué hay detrás de tu oración? ¿Qué hay detrás de tu oración? Porque a veces somos tan fuertes, señores,
que todavía orándole a Dios queremos guardar una apariencia. No me hagan eso. Orándole a Dios. Y Señor, no, es tu Padre. Él te escogió, Él te formó, Él tiene el librito. Eso es como cuando usted compra un mueble, no sé, y hay que armarlo. Él conoce las instrucciones. A mí quizá un imprevisto me desprograme la agenda, pero Dios ya sabía de ese imprevisto. Dios sabía lo que iba a pasar en tu vida. Dios sabía lo que tú ibas a hacer. Dios sabía lo que iba a pasar. Y por eso debemos estar en el secreto para poder discernir los tiempos que estamos viviendo. Y hay varios versículos que por el tiempo quizás no lo lea, que hablan del secreto. Está Mateo 6, del versículo 6 al 8, que dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ¿dónde? En secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Jeremías 29:13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Marcos 1:35 dice que Jesús también se separaba y se levantaba de madrugada para orar. Jesús, ¿cuánto más nosotros? Entonces, lo que les decía anteriormente es que Dios permite una situación para llevarnos al secreto, pero nosotros no entendemos que fue para eso. Nosotros empezamos quizás a buscar en internet qué es lo que yo tengo y llenamos nuestra cabeza de información. Quizá vamos donde la vecina: mira, a mí me funcionó ese té, esa pastilla, y nos llenamos la cabeza de tanta información y vivimos angustiados, vivimos preocupados, vivimos afanados, porque es que estamos en vía contraria. El Señor nos mandó a remar para allá y nosotros estamos remando para acá. Estamos buscando en internet, estamos hablando con la vecina, estamos haciendo esto, yendo a 500 médicos a ver quién me dice lo que yo quiero. Pero Dios quiere que tú vayas al secreto, que tú hables con Él, y en el secreto Él te va a responder. Y dice Filipenses 4, versículos 6 y 7, porque nos llenamos la cabeza de mucha preocupación. Y Dios no nos creó para eso. El Señor no nos llamó para andar angustiados, ni para andar afanados. Y ese versículo yo lo tenía pegado hasta en mi espejo, cuando vivía donde más. Y dice: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. Y sean agradecidos. Así Dios le dará su paz. Esa paz que la gente del mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Entonces, este versículo que dice: no se preocupen por nada, vayan al secreto. Vayan al secreto, den las gracias en el secreto y crean de que ya está hecho. Les cuento que en mi consulta, dos de las cosas que yo más veo es personas con problemas de ansiedad y terapia de pareja. Esos son los dos casos más frecuentes que yo tengo. ¿Y por qué estamos tan ansiosos? Hay otros estudios también que hablan de que la pandemia, después de la pandemia, es la ansiedad, porque queremos vivir muy afanados, muy angustiados, muy preocupados. Pero dice aquí que en el secreto, cuando oremos, Dios nos dará su paz. Dios nos dará su paz. Y yo soy psicóloga y creo en la salud mental, pero soy cristiana también. Y creo que Dios, la paz que da Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que tú puedes estar nadando en lo profundo y quizá la gente te ve, no, que tú no tienes problemas, y tú por dentro: bueno, manito, si yo te cuento, pero eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios.
Y es en su presencia que hagamos gozo, que hallamos paz, que hallamos sanidad. Y les decía que en Santiago 4:3 dice que pedimos mal. Dice, y cuando piden lo hacen mal porque lo único que quieren es satisfacer sus deseos. Entonces, ¿cómo debemos pedir a Dios para que nuestra oración sea contestada como Ana? ¿Cuál es la forma correcta de pedir a Dios? Dice aquí en Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ana sabía ya que cuando ella se derramara delante del Señor ese día, ella iba a recibir su milagro. Pedir con perseverancia. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Con humildad y gratitud, como dice Filipenses 4:6, hacerlo con acción de gracias y sin inquietarnos por nada, porque le voy a decir algo, el Señor puede hacer milagro, pero si Él no lo hace, Él es un Dios soberano, va a hacer algo mejor. Quizás tú querías un milagro aquí, pero el Señor te cambió los planes y te sale mejor. Entonces debemos aprender a conocer la soberanía de Dios. Entonces hablamos de que Ana tenía un problema, ¿verdad? Era estéril, tenía Penina detrás, que la humillaba, que le hablaba mal, que le recordaba su malestar. Teníamos también, vimos cómo Ana hizo esa oración. Y en el versículo 19 vemos la solución de este problema. Dice así, al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcana se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Dios la vio. Ana concibió y a su debido tiempo. Ay, Dios mío, por eso que estamos ansiosos. Porque es que queremos todo corriendo, señores. Yo duré meses con ese dolor que yo le digo que yo iba donde esa gastro y yo la guardé el número con ella, puse el nombre de ella y puse mi ángel, porque yo tenía que ir constantemente por el malestar que yo tenía. Fueron meses de dolor y meses que yo sentía que mis mañanas o mi noche se me frizaba. Incluso a esa vigilia yo creo que yo ni siquiera iba a venir, porque yo dije, Dios mío, ¿cómo yo voy a durar tanto tiempo sentada si como que todo me siento incómodo? A su debido tiempo. Aprendamos a orar, pero también a esperar el tiempo de Dios. Porque sus planes son mejores que los nuestros. Sus planes siempre van a ser mejores que los nuestros. O sea, si nosotros aprendiéramos como cristianos, como hijos de Dios, o los amigos que nos visitan también, de que cuando el Señor te desbarata algo es porque tiene algo mejor. Quizá ese plan te iba a destruir a ti y el Señor no lo permitió. El Señor dijo, no, mejor yo lo saco de ese trabajo antes de que me lo involucren en algo raro. O mejor yo les rompo esa relación, porque que eso no va a prosperar. Entonces aprendamos a reconocer y a esperar el tiempo de Dios, porque Ana esperó su tiempo. Dice que año tras año iban, pero después de ir ese año y ella derramarse delante del Señor, todavía dice la palabra que ella esperó su tiempo. A su debido tiempo dio a luz un hijo, al que le puso por nombre Samuel, pues dijo, al Señor se lo pedí. Y más adelante también habla de cómo Ana cumple su promesa y lo entrega a su hijo, a Elí, lo lleva al templo. ¿Y qué nos enseña esta historia? ¿Qué nos enseña esta historia? Nos enseña que hay un Dios que es experto en casos imposibles. Dios es un Dios experto, esa es su plataforma. O sea,
Yo me imagino al Señor que cuando nosotros estamos así como tan preocupados, Padre, ¿qué hago? Y yo me imagino que el Señor mirándonos nos dirá, ven aquí, o sea, tu milagro está aquí, tu milagro está en el secreto. Yo te estoy esperando para responderte, para sanarte, para restaurarte. Y ya para ir terminando, dice esta frase lo siguiente. Dice, siempre habrá una situación que provoque una oración para que Dios traiga tu solución. Siempre habrá una situación, porque el Señor lo dijo en la Biblia, en el mundo tendréis aflicciones, pero nosotros creemos que todo es jijiji, jajaja. Pero confiad, dice la Biblia, confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces siempre va a haber una situación que debe provocar una oración en ti. Esa situación no quiere decir que el Señor te dejó, que el Señor se olvidó de ti, que Dios no sabe qué va a pasar con tu vida, que quizás tú tomaste una decisión incorrecta. Dice que va a haber una oración. Tú tienes, esa situación tiene que llevarte a hacer una oración. Tiene que impulsarte al secreto. Tiene que llevarte, empujarte a conocer más de Dios. A dejar de hacernos la víctima y decirle, Padre, ¿qué tú quieres que yo aprenda de esta situación? Ya deja de estar preguntando que por qué a mí, que a todito nos toca. ¿Qué aprendo? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué necesito sanar? Y luego que venga esa oración, Dios va a proveer una solución a nuestro problema. Porque esa situación no es para muerte. Esa situación, tus mayores testimonios, ya podemos hablar de Ana, de José, de Pedro, pero tú sabes cómo tú vas a marcar una vida con tu testimonio. Eso nadie te lo puede discutir. Yo puedo confundirme diciendo algo de Ana, pero de lo que usted vivió, eso solo usted conoce el detrás de cámara, de cómo lo hizo, le digo que siempre habrá una situación que provoque una oración para que Dios traiga tu solución. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Vamos a orar. Bien, si hay alguien que tiene alguna situación de salud y quiere pasar al altar para que oremos por él, puede pasar y vamos a orar. Permítame reforzar eso. Vamos a reforzar eso. Esa frase, yo acabo de tomarle foto, no la anoté, pero la voy a anotar. Si a usted se le va a olvidar, anótela, porque esa es una palabra de Dios. Así es, anótela, tómele foto o anótela. Le doy unos minutos para eso. Siempre habrá una situación que provoque una oración para que Dios traiga solución. Dios mío. ¡Wow! Dios, siempre habrá una situación que provoque una oración para que Dios traiga solución. Eso está de oro, eso está demasiado excelente. Yo me alegro que el Señor me haya puesto a traerla a ella a ministrar esta mañana, porque tenía otra dama, quería que predicara a alguien en la línea del tema del congreso, y tenía otra muchacha que era la que iba, otra dama la que yo quería, pero esa dama no está aquí. Pero entonces Dios me puso a Fabiana sin yo conocer todos estos detalles de lo que ella ha vivido. Entonces en esta hora aquí puede haber personas que estén viviendo situaciones que provoquen una situación, que provoque una oración
para que Dios traiga solución. Entonces es importante que oremos. Si alguien quiere pedir la oración, que Fabiana baje y ore por usted, venga aquí delante para orar. No importa la situación, tal vez no sea tan grave, tal vez sí lo sea, pero Dios tiene solución. Por eso ha permitido esta situación. ¿Quién necesita oración en esta hora por una crisis o alguna condición especial? Le pido a Fabiana que baje y que ore por ustedes. Adoren, muchachos, los adoradores canten mientras oramos con calma. Gracias a Dios tenemos mucho tiempo dentro de este servicio. Vamos a orar porque el Señor es el que se glorifica. Fíjate cómo se glorificó en la vida de Fabiana para llevarse ese dolor a través de la oración de su esposo. Oh, gloria a Dios, porque bueno es nuestro Dios. Está atento a nuestras necesidades. Gloria a Dios. Adoramos al Señor en esta hora. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te